Mi nombre es Harry Beleván, soy numerario, es decir, miembro de la Academia Peruana de la Lengua desde hace unos 6, 7 años. Actualmente dirijo el Instituto Raúl Porra Barrenechea, que es un instituto de investigación y de estudios peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la cual vuelvo a estar ligada con este cargo, luego de haber estudiado algunos años por allá. Como hijo de diplomático, no tuve la oportunidad de estudiar en mi país, no tuve la oportunidad de estudiar en el Perú. Me fui con apenas 8 meses de edad del Perú, mi padre era diplomático, lo que quiero decir, y regresé ya de joven adulto, de manera que no tengo sino la universidad como el cordón umbilical a la educación en mi propio país. El idioma español es para mí un idioma así como se dice, se habla de sabores y de gustos, ¿no? El sabor adquirido, el gusto adquirido, el idioma español es un idioma adquirido en ciertos modos. Entabló una relación, una amistad con Mario Vargas Llosa, joven escritor que vive en España. A él le envío el manuscrito de mi primer libro de cuentos y él, por fortuna mía, lo acepta. Yo estaba viviendo en Bruselas en ese entonces, en esos años 70, y lo acepta y me introduce a un editor español en Barcelona. Y de ahí arranqué, mis primeros 3, 4 libros fueron publicados en Barcelona por Tusquets y por Anagrama. Y ahí comencé mi carrera literaria, la otra ocupación. Como yo digo, mi ocupación fue la diplomacia y mi preocupación es la literatura. El primer libro es un libro de cuentos, como acabo de decir, se llamó Escuchando tras la puerta. Después le siguió un libro de ensayos publicado en Anagrama, la editorial Anagrama. Y después mi tercer libro fue, el ensayo fue Teoría de lo Fantástico. Ingresé a la Universidad Católica, en donde pude tener a Luis Jaime Cisneros, que me tomó los exámenes de admisión. Luis Jaime Cisneros, algunos otros maestros realmente muy destacados. Estuve en San Marcos, tuve la suerte de ser asistente de cátedra, el honor de ser asistente de cátedra de Augusto Tamayo Vargas, que era profesor principal de literatura, que tiene, junto con Luis Alberto Sánchez, probablemente los libros de historia de la literatura peruana más completos que existen, ¿no? Gran parte de mi discurso de incorporación, detesto la palabra discurso, pero así se llama, de mi discurso de incorporación a la Academia Peruana de la Lengua es una reflexión que yo hago sobre eso, ¿no? Sobre mi trayectoria a través del idioma, ¿no? Mi trayectoria de cómo llego al idioma español, lo que significa el idioma español para mí, lo que significa el idioma español comparado con 2 idiomas tan inmensamente ricos y diversos como el inglés y el francés, ¿no es cierto? El español significa básicamente literatura. Llego, sin embargo, a descubrir el idioma, realmente a descubrirlo el idioma, con un libro que compro en una librería, un libro en español de un autor que nunca había leído, que se llama Borges. Y al leer a Borges descubrí realmente el idioma español. Me di cuenta por primera vez con Borges y a través de Borges que aquello que yo creía que solamente se podían decir con tanta precisión y tanta exquisitez en idiomas como el inglés o el francés, me di cuenta que también se podía decir de una manera esplendorosa también esas mismas cosas, esas mismas ideas en español. Bueno, he tenido la gran dicha de conocer a Borges. Tengo incluso en un libro de ensayos, tengo las 2 entrevistas, bueno, una entrevista personal, el primer encuentro que fue personal con Borges, pero después una entrevista en la que participé, no fui el único que le hizo la entrevista, en un canal de televisión aquí en Lima, cuando Borges estuvo en Lima.
en los años 70, no recuerdo cuándo. Y algunas veces le hacía una visita a Cortázar, ¿no? Y tenía la suerte siempre de ser recibido, nunca tuvo una objeción, un cansancio recibir a los más jóvenes, ¿no? Pero estuve en su casa y los dos, porque Aurora Bernardes también creo que ya falleció, por eso conjugo en pasado. Aurora Bernardes también pertenecía a la literatura, ¿no? Era alguien que lo ayudaba muchísimo. He escrito justamente y sigo escribiendo porque es un ensayo demasiado largo que se ha de convertirse en libro, posiblemente, que es Ricardo Palma y la generación del 50. La generación de esta famosa generación, famosa en lo bueno y famosa en lo malo también, de la generación del 50 en nuestra literatura, y la relación entre Ricardo Palma. Ya tengo 2 ensayos publicados sobre eso, ¿no? Y este año, a fin de año, debo publicar otro más, ¿no? Comencé Ricardo Palma y Sebastián Salazar Bondy, ¿no? O sea, por eso fue el vínculo con la generación del 50. Es decir, la Lima de Palma y la Lima de Salazar Bondy. Salazar Bondy, como sabemos, no es nada amable, por no decir generoso, no es nada amable con Ricardo Palma, ¿no? en su visión de Lima, de esa Lima horrible, como él la llama, ¿no es cierto? Tomando un nombre que no le pertenece, sino, ¿no? de Moro, Lima la horrible, frente a esa Lima que para Salazar Bondy, la Lima de Ricardo Palma, es una Lima pasadista, ¿no es cierto? Una Lima romántica, y que no es verdad, pero yo creo que en el Perú tenemos 4 enormes escritores, ¿no es cierto? Garcilaso de la Vega, Ricardo Palma, César Vallejo y Mario Vargas Llosa. Que la Academia Peruana de la Lengua representa, como su nombre lo dice, la lengua, el idioma. Y eso me lleva a hacer una exhortación, no una invocación, no soy nadie para invocar, pero sí para una exhortación a todos nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas, ¿no es cierto?, que no solamente que se enorgullezcan del idioma que manejan a diario, ¿no?, sino que lo hablen correctamente. Cuidar de escribir bien y de expresarse correctamente, ¿no? Y no por un prurito esteticista o una exquisitez rebuscada, sino porque nos ayudará a mejor entendernos y a mejor pensar, insisto yo en eso, ¿no?